Muy bien, el contador Matías Ivale, como decimos, es presidente de la usina. Ya habíamos hablado del tema del cual vamos a comenzar, pero ahora ya hubo una presentación formal, la cosa está, creo, más firme, y esto tiene que ver con una inversión para una planta termoeléctrica que se va a instalar en las puertas de Tandil. Vamos a recordar un poquito para los que no han escuchado, Matías, de qué se trata. Bueno, a ver, esto tiene su origen a partir de una decisión del Gobierno Nacional. Acá ya hemos hablado y el público conoce que tal vez el tema energético y de la energía eléctrica en particular ha sido una problemática que durante años no se abordó, no se reconoció como un problema y trajo las consecuencias que ha traído, que básicamente es, primero, generar un déficit entre lo que es la demanda de energía y la oferta que tiene la Argentina de energía. Al no poder compensarse esa situación hizo que el gobierno nacional tuviera que incluso importar energía. 15.000 millones de dólares al año fue el año pasado y el año anterior un poquito más, la inversión que hicimos entre todos los argentinos para cubrir ese déficit, subsidiar esa energía, comprarla afuera. Esto producto de que durante años, como decía, no se abordó esa problemática y además de la consecuencia económica, tuvo consecuencias desde el punto de vista de las inversiones privadas, que no se podían realizar inversiones en industria, instalaciones, porque no había la energía necesaria en todo el país. Y por otro lado, los cortes tan sufridos fundamentalmente en la zona de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, que cada verano veíamos. Y esto era porque se calcula que había un déficit de 5.000 megahoras en la República Argentina, entre la demanda y la oferta. El Gobierno Nacional, más allá de una política y de campaña que estamos viendo de concientizar en el ahorro energético y hacer algunas campañas puntuales, lo que hizo durante el año pasado fue un llamado a licitación a inversiones privadas, sin poner un solo peso público, es decir, que bueno, los inversores privados vengan, hagan las inversiones en energía para generar energía, y una vez que estén generando energía, nosotros se las vamos a comprar. Nosotros, digo, el Gobierno Nacional a través de CAMESA. Se hicieron 2 licitaciones públicas muy importantes. Sorprendió, por un lado, la cantidad de inversiones que se hicieron en las propuestas y el monto que se pide después. Esto lo que hace es permitir, además, que el Gobierno Nacional pague menos por cada mega que se va a generar. ¿Cuál fue conceptualmente la idea que tenía el Gobierno Nacional? Bueno, el déficit se produce en toda la Argentina, pero fundamentalmente en aquellos lugares de mayor consumo. ¿Cuáles son los lugares de mayor consumo? Y básicamente la Pampa Húmeda, Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Y justamente en esos sectores son los sectores que más dificultad hay para generar lo que podemos llamar energías limpias, claro. Energías hídricas, energía solar, energía eólica. Por lo tanto, en esos lugares hay que generar energía de otro tipo. Pero además hay otro punto importante, que la energía hidráulica, por ahí la represa Kirchner que se está haciendo en Santa Cruz, demanda 6-7 años de construcción. Una inversión en energía eólica requiere por lo menos 2 años de estudios previos, más 2 años de lo que tiene que ver con instalación, con atenuar el impacto ambiental, porque muchas veces cuando se dice, bueno, energía eólica no genera impacto ambiental, sí, genera. Por ejemplo, ahora se adjudicó una en Reta que tuvo que ser corrida 5 kilómetros porque por ahí pasa una traza de pájaros que sobrevuelan ese lugar. Los molinos, no estamos hablando de un simple molino como el que vemos acá en Cretal, son mucho más grandes y que generan ruido, por lo tanto tienen que estar alejados de la zona residencial. Entonces todo eso hace que tarda un tiempo importante. Por lo tanto, el déficit de la Argentina en energía era hoy, y la única energía hoy a mano que requiere una inversión y que pueda estar disponible, una inversión millonaria, pero que pueda estar disponible en 6-7 meses, es lo que se llama energía convencional dual. Esto es a partir del uso del gas, con las restricciones que tiene Argentina también en gas. Por ahí se piensa en ciclo cerrado, es gas más gasoil, en los momentos que no se puede usar gas, y vapor a partir del uso del agua. En estas usinas o generadores térmicos, ya sean a gas o a fuel oil, el agua se utiliza para enfriar esos motores y para hacerlos mover. Con el agua esa, si hay un ciclo cerrado, el vapor a su vez produce energía. Bueno,
Esto es el concepto que utilizó el Gobierno Nacional, adjudicó en la provincia de Buenos Aires 14 generadores de energía, en la zona, por ejemplo, en la zona de Mar del Plata, ustedes, el que ha ido últimamente no, hace años que está ahí, Centrales de la Costa, en el puerto, enfrente a los restaurantes, o Chichilo. de Chichilo, por ejemplo, pegado a la cancha de fútbol 5 que hay ahí en Punto Sur. Ahí está Centrales de la Costa, ahí bueno, se están instalando 2 centrales similares a las 3 que se van a instalar en Tandil. En General Rojo, ya la misma empresa que se va a instalar en Tandil ya las acaba de instalar. Y yendo a la cuestión concreta, entonces, hubo una empresa, MSU Energy, que ganó en ese paquete de licitación la instalación de 3 plantas de generación eléctrica, las 3 iguales, una en Villa María, otra en General Rojo y otra en la zona de Tandil. Son 3 turbinas, en este caso de General Electric, que se utilizan fundamentalmente para los portaaviones, de última tecnología, un nivel de eficiencia muy alto, y está hecho con un nivel de confiabilidad a nivel mundial del más alto. Esta inversión ronda los 150 millones de dólares, de los cuales obviamente la parte más importante está en lo que tiene que ver con las turbinas, y obviamente tienen lo que tiene que ver con movimiento del suelo y demás, una inversión que se calcula que va a estar en el territorio de alrededor de un 10-15% de esos fondos, que durante la construcción va a llegar a demandar 500 puestos de trabajo, que posteriormente va a demandar unos 30 a 40 empleos profesionalizados y no, más todo lo que tiene que ver con servicios aledaños. ¿Y qué es lo que va a permitir para Tandil? Bueno, Tandil, por un lado, es importador de energía, no generamos nuestra energía. La energía que tiene Tandil es la que viene de Chocón a Buenos Aires, va una línea que pasa por Olavarría, eso es lo que viene acá, y en algunos casos, cuando hay algunas restricciones, también viene de la costa, con estas generadoras termoeléctricas, viene hacia Tandil. Pero ¿cuál es el inconveniente? A ver, un ejemplo, ustedes recordarán allá por el mes de julio que hubo un problema en Trasba, que hubo un corte. Cuando hay un corte... El corte del pájaro. Producto de una cuestión de las casualidades o fatídicas, o bien porque hay restricciones y se produce un corte, Tandil tiene que tener estas restricciones. De hecho, el 30 de diciembre hubo cortes en Tandil, obviamente no lo vieron los usuarios residenciales, pero sí hubo restricciones en la parte industrial. Esto es porque aguas arriba, es decir, de donde viene la generación, nos dicen estamos al límite, hay que cortar y se hacen restricciones. Estas limitaciones, con una planta de energía que, como decías vos en el corte anterior, Claudio, va a generar 3 veces la demanda de Tandil, bueno, estas situaciones no van a suceder, lo que le da sustentabilidad a la ciudad. O sea que Tandil consumiría directamente la energía desde ahí. Sí, eso va al sistema integrado nacional, pero obviamente que tener la cercanía, cuando se producen los cortes, hace que no tengas que tener estas restricciones. Pregunta incómoda, ¿y qué nos hace pensar que ante una restricción a nivel nacional esa energía va a ir para Tandil y no la van a requerir, no sé, para otro lado, Gran Buenos Aires o la costa? ¿Hay alguna cosa que se firme? No, a ver, la primera cuestión es que eso que se genera, al primer lugar que va es a la subestación que está construyendo la usina por 150 millones de pesos por una inversión. Entonces esa es la primera cuestión. Y vos decías muy bien hace un rato, hoy si se instalaran 3, estamos al límite en Tandil en cuanto a nuestra capacidad, más allá de nuestra, que estamos pensando en esta subestación que estamos construyendo al margen de la generación, si se instalaran 2 o 3 metalúrgicas Tandil, por nombrar alguna empresa intensiva en cuanto al consumo eléctrico, habría que decirle que no hay capacidad para otorgarle esa energía. Tandil se desarrolló desde el punto de vista industrial fundamentalmente porque tenía esa capacidad eléctrica instalada que hoy está al límite. Por lo tanto, pensar el futuro de Tandil hace que tengamos que, la primera cuestión es tener disponible esa capacidad energética. Obviamente que después, si quieren, charlamos de qué son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en la instalación, porque esto no es una cuestión que haya decidido la usina ni el municipio, y sí hay algunas cuestiones que se le piden a la empresa que tenga que cumplir, más allá que todo lo que tenga que ver con el estudio ambiental, en lo que tiene que ver con generación eléctrica, es incumbencia del gobierno nacional. Pero sí
a nosotros nos da colateralmente 2 o 3 cuestiones muy interesantes. ¿Cuáles son? Por un lado, pedido casi en el mismo momento, cuando nos enteramos cuál era el lugar de implantación, del intendente, del jefe de gabinete, planteándole muy claramente a la empresa, esto es viable en ese lugar, como primera cuestión, más allá de las cuestiones ambientales que han sido muy claras expuestas a la empresa, si ustedes no construyen una rotonda en el acceso a la ruta 226 y 30, ruta 226 y acceso a base aérea. Algo que todos los tandilenses hemos demandado porque cobró algunas vidas. Ahí estaría ubicada la... A 300, para que la gente se ubique, yendo por la ruta 226, desde la rotonda de la ruta 30 hacia Azul, sí, antes de llegar al acceso a la ruta, a la base aérea, unos 400 metros. Bien. Mano derecha. Ese es el lugar elegido por la empresa para la instalación. ¿Por qué ese lugar? Porque el gasoducto de donde se van a tomar está muy cercano y la línea de 132 donde tienen que inyectar la energía en esa subestación de la usina también está muy cerca del parque industrial. ¿Ruta 30 o sobre ruta 226? Sobre 226. 300 metros antes de llegar al acceso a la base aérea. Vamos mirando el Google Maps, debería ser más o menos por acá. Entonces, algo colateral que va a traer como beneficio muy cercano es la posibilidad de contar con la rotonda tan reclamada por los tandilenses. ¿E ingresarían, digamos, a lo que es el ingreso a la central sería por esa rotonda o no? No, a ver, porque van a decir... ¿por qué? No, a ver, alguna cuestión. Estas centrales, cuando no utilizan el gas, en los periodos de invierno, donde hay restricción de gas, utilizan fuel oil. Correcto. Por lo tanto, eso vienen con camiones que vienen de Ensenada, básicamente. Vendrían por la ruta 30, accederían a la rotonda 226 y podrían acceder. Pero cuando salen esos camiones, y estamos hablando de a veces 15 camiones diarios, tendrían que cruzar. Por lo tanto, una demanda puntual es, tienen que dar una vuelta en una rotonda que hay que construirla. Esta ha sido una demanda. Armar una colectora de ahí hasta la rotonda. Sí, probablemente. Bien, en lo cual estuvieron de acuerdo. Sí, de hecho el jefe de gabinete está viajando en estos días, Mario Civalieri está viajando a Vialidad Nacional para reflotar ese proyecto que está en el presupuesto 2017 del Gobierno Nacional, así que bueno, me parece que ese va a ser un impulso. Esto es una ventaja adicional. Aprovechen y traigan algunas luminarias para la rotonda grande ahí de la 226 y la 30. Sí, recordarás que lamentablemente acá hubo varias veces que fue tapa del diario los anuncios en ese sentido. Varias veces se anunció. Pero bueno, no por nuestra parte. Aprovechen el viaje, digo. No por nuestra parte. La rotonda y las luces. Obviamente ahí hay que coordinar entre gobierno nacional y provincial porque se cruzan dos rutas, una nacional y otra provincial. Pero bueno, ya que está, decirle a Mario que... No, la usina había hecho ese proyecto porque cuando lo anunciaron concejales del Frente por la Victoria y a nosotros un poco nos sorprendió, elaboramos el proyecto, lo acercamos, pero bueno, había sido simplemente el anuncio. Matías, por ahora, dejar la pregunta para el próximo bloque. Bueno, son todas cosas positivas, ¿no? Tiene que ver con tener la energía más cerca, posible. Agregaría después para el próximo bloque, vinculado a eso, la posibilidad que nos da pensar en energías renovables, el hecho de tener con esta planta. Pero hay algunas cuestiones que no son negativas, pero que sí hay que pensarlas para atenuarlas. Tema impacto ambiental, por ejemplo, hablamos de eso en el próximo bloque. ¿Algo más? No, había nombrado todas las cuestiones positivas que va a traer la planta, esta generadora de electricidad. Quería saber qué va a tener, siempre todo tiene algo contraproducente, o sea, ¿qué va a tener de malo? Bueno, y acá Luis Albornoz, hombre que se preocupa por el tema del agua, vos lo sabés, pregunta de dónde va a salir el agua para este proyecto y qué cantidad de agua utiliza, teniendo en cuenta que la energía es transformada en vapor y ese vapor luego no es tan así. No. Espera, me lo contestás en el otro bloque. Seguimos charlando con el contador Matías Civale, presidente de la usina, con quien estábamos hablando de las precisiones de esta central termoeléctrica o térmica, ¿cómo es la denominación? Sí, térmica, que se va a instalar aquí en la ciudad de Tandil. Impacto ambiental. Sí. Varias preguntas hemos recibido en este sentido. Sí, bueno, a ver, el proyecto, lo que hemos recibido nosotros, como decía en el bloque anterior, todo lo que tiene que ver con las aprobaciones pasa fundamentalmente en lo que es generación, pasa por el Gobierno Nacional, más el OPDS, que depende del Gobierno Provincial. Al margen de eso, a la empresa se le ha empezado a requerir información, la misma preocupación que tienen todos los vecinos, la tenemos nosotros como tandilenses en general. Se han presentado los estudios de diagnóstico ambiental, están presentándose los estudios de impacto ambiental y obviamente que acá pasan cuestiones vinculadas a la cuestión de los ruidos,
más allá de que uno ve que hay centrales instaladas pegadas a una casa, podemos decir el caso de Mar del Plata, nos preocupa qué es lo que sucede con los ruidos, qué pasa con el impacto visual, qué pasa con el agua, recién preguntaba Luis Albornoz, también para nosotros eso es una preocupación. Estas centrales consumen más o menos el consumo de, si estuvieran funcionando las 24 horas... Que no va a suceder. Que no va a suceder, porque lo importante es que estas plantas lo que hacen es generar capacidad instalada, que es cuando se requiere energía, se aprieta un botón, en 15 minutos están despachando energía, no es que van a estar todo el día funcionando. Si funcionara, vamos a suponer en enero, la Argentina requiere y funcionan las 24 horas, demanda el consumo de unas 350 viviendas. Esto es lo que dice el estudio de diagnóstico. Ahí está también una preocupación que como municipio se lo ha planteado muy claramente el intendente, es decirle, bueno, nosotros queremos tener un seguimiento, queremos tener una auditoría ambiental que hagan organismos públicos, al margen que no lo pida la provincia, que no lo pida la nación, nosotros exigimos esa cuestión, que lo que dice el estudio efectivamente se cumpla. Ese consumo de 350 familias, equivalentes a 350 si funcionarían las 24 horas, la otra cuestión es que no compita, digo, se hacen pozos, no compita contra los pozos que utilizan. Claro. Si bien está a 2 kilómetros de la zona residencial, uno supone que no competirá, eso lo tendrá que decir el sector de los recursos hídricos de la provincia para decir que no compite y que es apto. Después el agua tendrá que tener la autorización para descargar en determinados lugares, no es agua contaminada, es agua que no tiene sales. ¿Es agua contaminada o no es agua contaminada? No es agua contaminada, es agua que se le sacan los recursos, pero bueno, tiene que volcar en un determinado lugar para que las napas no se deprecien a una velocidad mayor. Bueno, todo eso surgirá del estudio de impacto ambiental, está el estudio de diagnóstico, y que a nosotros también nos preocupa para mirarlo. Entendemos que hay muchísimas cosas buenas y que aquellas cuestiones que obviamente tienen que ver con un impacto ambiental, lo que hay que hacer es atenuarla y buscar la manera de hacerle una auditoría, que más allá, que como decía, no hay una incumbencia directa desde el municipio, sí exigírsela. Que además, digo esto que también tiene que ver con el impacto ambiental, lo que permite, digo desde el punto de vista favorable, lo que permite tener una capacidad instalada de estas características, permite desarrollar también lo que tiene que ver con las energías renovables. Yo decía, la zona de la Pampa Húmeda, Tandil entre ellos, no es un lugar que uno pueda desarrollar grandes parques eólicos o parques solares por una cuestión geográfica. Pero, por ejemplo, sí, la usina, que va a estar presentándolo dentro probablemente de 15 días, ha hecho un estudio certificado internacionalmente para la posibilidad de instalar un pequeño parque, no de 150 megas, mucho más pequeño, mucho más austero, en una zona de Tandil. Esto es posible a partir de que uno tiene la capacidad energética instalada, porque en este caso un parque eólico, cuando no hay viento y necesita esa energía, la tiene que utilizar. Entonces cuando no hay viento, lo que hay que hacer es prender los motores térmicos. Argentina tiene un 70% de su matriz energética hoy desarrollada con energía térmica. Hay que apuntar a modificarlo, pero eso lleva tiempo, como decía. Nosotros hace 2 años que llevamos los estudios de energía eólica. Probablemente de ahí a hacer la instalación nos lleve 1 año y medio más. Y la demanda hoy, para un país que necesita desarrollarse, que necesita crecer, claro, es fundamental la energía. Pero está bueno cumplir con la demanda de hoy y también pensar a un largo plazo, Ese es el camino, que vayan de la mano. Bien. ¿Y los estudios de impacto ambiental para cuándo estarían listos? A ver, parte ya están, por eso tiene aprobaciones del OPDS. En lo que tiene que ver con toda la maquinaria, por lo menos esto es lo que han presentado, son las mismas máquinas que se fueron aprobadas en Rojo y Villa María y Mar del Plata, son las mismas máquinas, por lo tanto esa parte entiende uno que están salvada. Estamos hablando de aprobaciones a nivel nacional y provincial. Lo que falta es el lugar de implantación, por eso nosotros la preocupación es de dónde se toma el agua, que tendrán que resolverlo en el próximo mes. A más tardar. Bien. Y dado todas estas condiciones y aprobadas, ¿cuándo comenzaría la construcción y cuál va a ser el rol también de la usina de Tandil en la construcción? No, a ver, la usina no tiene nada que ver con... ¿No va a acompañar a supervisar a nada? No, esto es un contrato puntual entre una empresa y el gobierno nacional. A nosotros, ¿dónde entramos? Bueno, porque donde ellos tienen que inyectar la energía no es directamente en la red, sino en una subestación que nosotros empezamos a construir. Hemos hecho una compra de más de $2,5 millones el año pasado en equipamiento, estamos en un trabajo de ingeniería, de ensamble, y hicimos una licitación, la usina, que el valor más barato es de 100 millones para la obra civil,
y para lo que tiene que ver con el trabajo de ingeniería, que es donde ellos se van a tener que inyectar. Esa es la parte donde nosotros tenemos que coordinar con la empresa. Pero después, todo lo demás corresponde a un contrato con el gobierno nacional. Volviendo al tema del agua, porque es un tema sensible, de más está decir que no van a tomar agua del sistema de obras sanitarias de Tandil, van a hacer sus propios pozos. Sí, toman de los pozos. Y bueno, ¿y cómo van a tomar? Eso, bueno, tendrá que tener las autorizaciones respectivas a nivel provincial, y es lo que nosotros, cuando decía, nosotros como municipio, como tandilenses en general, y con las mismas preocupaciones, lo que tenemos que mirar, que más allá de todas las cuestiones positivas, y que bienvenido sea que Tandil deje de ser un importador de energía y que pueda generar, las cuestiones del impacto ambiental son las cuestiones más importantes. Porque así como no podemos pensar un Tandil del futuro, un Tandil del desarrollo sin energía, tampoco quisiéramos pensar para nuestros hijos un Tandil contaminado a partir de eso. Matías, ¿y esto va a influir en los costos de la electricidad para el usuario? ¿Tiene que ver también con algún...? Capaz que a largo plazo sí. A ver, lo que sucede con la cuestión energética es que el Estado Nacional está comprando energía a partir de esta licitación que nadie se animaba a hacer, y la verdad que es para aplaudir, porque por un lado ha generado inversiones privadas por más de 3.000 millones de dólares, esta licitación, tanto en renovables como en energía convencional, y ha conseguido que la energía la vaya a comprar más barata. Pero no nos olvidemos que al valor que hoy cuesta, de los 1.200 pesos que le sale al gobierno nacional, el usuario solamente paga 300 de esos 1.200. Quiere decir que hoy, en el usuario residencial, el gobierno nacional lo que está haciendo es subsidiando el 75% del costo de la energía. Esto quiere decir que si ahora el gobierno nacional va a bajar esos valores de 1.000 y pico, vamos a suponer, no sé cuál es el valor exacto que da, pero supongamos que dé 800, ahí tendrá que tomar una decisión el gobierno nacional. Si lo que achica es solamente dejar de subsidiar, que en definitiva es lo que... A ver, cuando hablamos de subsidio, lo que estamos diciendo es que todos los argentinos lo estamos pagando a través de impuestos. Sí. De eso estamos hablando, o de dejar de hacer determinadas inversiones en rutas, en hospitales públicos, en seguridad, en educación. De eso estamos hablando. O bien decir, bueno, sigo manteniendo el mismo subsidio y lo que hago es bajarle el costo a los usuarios. Uno entendería que lo que va a hacer es bajar el déficit, porque el concepto es que trabajar en que el que realmente consume lo pague, y evitar lo que sucedió años anteriores, que un vecino de Recoleta, de Barrio Parque, de Barrio Palermo en Buenos Aires, pague casi 4 o 5 veces menos de lo que pagábamos el resto de los argentinos del interior. Matías, te agradecemos mucho. Hablamos solamente de esto, teníamos otros temas para hablar, pero no nos dio el tiempo. Es interesante. Es interesante. Es muy grande, es interesante, va a dar trabajo, un montón de cuestiones que eran interesantes de analizar. Así que estuvo bueno poder desgranar en fragmentos pequeños este proyecto que, ¿cuándo estimás vos podría llegar a estar instalado y funcionando? El contrato con el gobierno nacional dice que el 15 de noviembre tienen que estar despachando energía. Si no despachan energía el 15 de noviembre o estar disponible, tienen una multa de $200.000 por día. Bien. Es interesante también ese tipo de controles, ¿no? Porque siempre el argentino se queja de que en las regulaciones no cumple las funciones, tanto el gobierno provincial como nacional, sobre las empresas. Así que interesante. Matías, gracias. Como siempre. Gracias a ustedes. Buen año, y después ya te estaremos molestando, pero para hablar exclusivamente de la usina y un montón de proyectos que hay para el 2017. Bueno. Muchas gracias. Gracias. El contador Matías Civale es presidente de la usina. Momento de una pausa.